Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Ortega Albino. Soy estudiante de la licenciatura de Derecho de la Universidad UNIF, sede Metepec. Estoy realizando el presente video para dar cumplimiento a la tarea de la actividad número 5, en donde analizaré el artículo 27 y 16 constitucionales, estos correspondientes a la materia de derechos humanos y garantías individuales. Bueno, empezamos. En la parte del artículo 27, pues voy a analizar lo que es la propiedad original, y vamos a ver un video también donde se viola el derecho a la propiedad, y analizaremos la correcta interpretación de lo que es una expropiación según la Suprema Corte de la Justicia de la Nación mediante el análisis de una tesis. En la segunda parte analizaremos lo que es el artículo 16 constitucional, que nos habla acerca del derecho fundamental de todo acto de molestia. Bueno, seguimos. El artículo 27 constitucional está considerado como el derecho que habla del derecho humano a la propiedad. En su primer párrafo, el artículo 27 constitucional nos dice que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transferir el dominio de estas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Bueno, en cuanto a este lema de tierra y libertad, tenemos que es haciendo un poquito de historia sobre este artículo. Tenemos que esta frase fue utilizada en México por Emiliano Zapata como lema en sus luchas campesinas y revolucionarias por la reivindicación de los derechos sobre la tierra. En la fracción número 7 del artículo 27 se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de poblaciones ejidales y comunales. Se protege su propiedad sobre la tierra tanto para el asentamiento humano como para las actividades productivas. En la fracción 19 dice dice que el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de justicia agraria. Para estos efectos y en general para la administración de la justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción. En este apartado prácticamente nace lo que es la ley agraria. En otro párrafo del artículo 27 constitucional dice que las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Puse dos definiciones aquí de lo que es una expropiación, y tenemos la primera que dice: es el medio jurídico en cuyo mérito el Estado obtiene que un bien sea transferido de un patrimonio a otro por causa de utilidad pública, previa indemnización. Esta es la definición de Miguel Marianov. Otra definición dice: la expropiación es un instituto jurídico en virtud del cual el Estado extingue el derecho de propiedad sobre un bien mediante previa indemnización para destinar el mismo a una satisfacción de utilidad pública. La definición de Mayorano. En cuanto al artículo 27 del Pacto de San José de Costa Rica, dice que toda persona tiene derecho a uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce de interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de una indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social, en los casos y según conforme lo establezcan las leyes. Bueno, aquí ya nos habla de una indemnización justa, ¿no? El concepto de utilidad pública, según la Suprema Corte de Justicia, en una tesis dice que tiene dos acepciones, y en el primero dice que el bien expropiado solo puede pasar a gobierno federal, estatal o municipal, y tiene que ser para un beneficio colectivo. En una segunda acepción ya es un poco más amplia, dice que también puede pasar a particulares, siempre y cuando estos particulares tengan autorización del Estado para brindar ese beneficio colectivo, como lo son hospitales, escuelas, unidades habitacionales, parques y zonas ecológicas, entre otros. Y esta situación comprende tres causas. La primera es la pública. Todo bien expropiado se destina para un servicio u obra pública. El segundo es la social. Satisface de manera inmediata y directa una clase social determinada, y en mediano o largo plazo beneficia a toda una colectividad. En cuanto a la última, la nacional, satisface la necesidad de un país de adoptar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten de manera política o inclusive internacional. Entonces es lo que dice la tesis de la Suprema Corte de Justicia con respecto a lo que es la utilidad pública. Vamos a ver un video de donde hay una violación a un derecho de propiedad.
Este video es sobre derribaron una casa de una autopista que iba a unir a los dos aeropuertos. Bien, vamos a ver el video. Pues como vemos es un acto arbitrario del grupo Giga, de la constructora preferida de Enrique Peña Nieto. Fue una autopista muy polémica, ha tenido muchos problemas hasta la fecha. Esta obra inició en el 2008, 9, 10 por ahí, y hasta la fecha 2020 no se ha concluido porque quisieron hacer las obras de una manera muy arbitraria. Creo que hasta hoy todavía tienen problemas para pasar por ese poblado. En fin, vamos a continuar. Bien, continuamos con la segunda parte del video, donde analizaremos el artículo 16 constitucional. Como sabemos, el artículo 16 constitucional es uno de los básicos, que dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. También nos habla de lo que es la protección de datos personales, al acceso a la rectificación y cancelación de los mismos. Y pues obviamente aquí viene surgió lo del aviso de privacidad. Cuando uno hace algún contrato con alguna compañía que tiene que dar sus datos, muchas veces nos invitan también a firmar lo que es el aviso de privacidad o explicarnos en qué consiste el aviso de privacidad, donde nosotros damos o no damos autorización para que la empresa utilice nuestros datos con fines comerciales. Mm, También nos dice que la única persona facultada para dictar un orden de aprehensión, pues es la autoridad judicial. Y si esta se hará siempre y cuando proceda lo que es una denuncia o una querella ante un hecho que se presuma como delito o encuadre como delito. Menos no. También señala que cuando la autoridad judicial ejecuta un orden de aprehensión, el presunto o el indiciado tendrá que ser puesto de manera inmediata a la disposición, a la disposición del juez. También nos dice que cualquier persona puede tener otra siempre y cuando esta persona sea sorprendida en flagrancia. Y en los casos en que se trate de delincuencia organizada, ahí sí podrán retenerlos hasta por 40 días. También nos dice que ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial, y que este caso podrá ser duplicado en los casos de delincuencia organizada. En cuanto a las órdenes de cateo, dice que esta tendrá que ser expedida por autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público y que tienen que detallarse cuál es el domicilio, qué es lo que se busca, y al final de que se termine el cateo se tendrá que hacer un acta circunstanciada donde firmen dos testigos de lo que se hizo. Y admirativa de los testigos, bueno, pues lo tendrá que hacer la propia autoridad que practica la diligencia. También nos dice el artículo 16 que las comunicaciones privadas son inviolables. Hemos sabido de que hay casos en que hacen una intervención telefónica y luego lo presentan como pruebas, pero si no hay autorización, esa prueba no vale. Viola el debido proceso.
También nos dice el artículo 16 que los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán de forma inmediata y por cualquier medio todas las solicitudes o medidas cautelares. Y en cuanto a las medidas cautelares, pues son cuando existe la posibilidad de que la persona de una vez sea presa, cuando exista la probabilidad de que por la gravedad del delito pueda darse la fuga, ¿no? Y finalmente nos dice que en tiempos de paz ningún miembro del ejército podrá alegarse en casa particular en contra de la voluntad del dueño ni imponer prestación alguna. En los tiempos de guerra, bueno, pues afortunadamente nunca hemos vivido eh, nosotros un tiempo de guerra, pero dice que en tiempos de guerra los militares podrán exigir alojamiento, alimentos y otras prestaciones en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Bueno, pues hasta aquí el análisis, aquí están mis conclusiones, donde señalo que el artículo 27 habla sobre el régimen de propiedad de la tierra y de las aguas, derechos agrarios, ejidales y comunales, que de este artículo se desprende la ley agraria. El número 2, el artículo 27 está considerado como del derecho humano a la propiedad de tierras, inclusive las ejidales o comunales. Número 3, históricamente constituye una manifestación de los reclamos de libertad, igualdad y dignidad humana de los campesinos. Fue una de las causas de la Revolución Mexicana ante los latifundistas del porfiriato. Número 4. Lo principal, la nación tiene la propiedad originaria de tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional. Y abarca más, porque abarca lo que es el fondo marino, el subsuelo, el petróleo, etcétera, etcétera. Pero bueno, el número 5. El derecho a la propiedad se restringe con la figura de la expropiación por caso de utilidad pública, mediante una indemnización. Y como vimos del Pacto de San José de Costa Rica, dice que esa indemnización debe ser justa, no lo que le querían pagar al señor que le tiraron su casa en su Chihuahua. Número 6. El artículo 16 es básico en cuanto a que nadie puede ser molestado si no es mediante por la orden de un juez y debidamente fundada y motivada. Número 7. Con la protección de datos nació el aviso de privacidad que ahora todas las empresas te hacen firmarlo, etcétera, etcétera. Número 8. Un detenido debe ser puesto a disposición de inmediato. Esto es con la finalidad de evitar que primero se lo lleven por las clásicas mazmorras donde los hacen confesar y firmar declaraciones que muchas veces no son ciertas. Es con la finalidad de evitar esta práctica. 9. Cuando exista flagrancia, cualquier persona puede detener al indiciado. 10. En delitos graves se pueden aplicar las medidas cautelares. Número 11. No está intervenida la intervención telefónica. Y en fin, ese es un resumen de lo que aprendimos en el análisis de estos dos artículos. Finalmente presento la bibliografía de este trabajo y pues eso es todo. Muchas gracias. Espero haber cumplido con todos los requisitos que me piden para esta actividad. Muchas gracias.